No se diga más por Top Latina. Vamos a darle la bienvenida al ministro de Energía y Minas, lo dudé, al ministro de Energía y Minas, Joel Santos. Bienvenido, ministro. Muy buenos días, un placer estar de vuelta como ministro de Energía y Minas aquí a este programa. He venido en diferentes ocasiones y pues siempre contento de conversar con ustedes sobre los temas de actualidad. En algún momento lo vamos a recibir, vamos fuego de una vez, pero en algún momento lo vamos a recibir como ministro de Turismo o ya nos olvidamos de eso por completo. Es que yo siempre digo que el tema de las posiciones en el gobierno es todo un juego de ajedrez donde las circunstancias juegan un papel fundamental y uno tiene que estar preparado para jugar el rol que le toque en un escenario. Yo siempre cuando me hacen ese comentario, lo único que estoy un poco ofendido con un punto. Wow. Y es que, aunque fuera mentira, pero para hacerlo, por lo menos cuando salen esos rumores de que si fulano va para tal ministerio, óigame, nunca me mencionan para el Ministerio de la Juventud. Óyeme, ni aunque fuera mentira, pero no salgo en esa lista en esos rumores. Ha debido hablar con Carlos Valdés a ver si lo incluían en los premios de este año. Óyeme, yo le voy a pedir a Carlos Valdés que él mismo tire el rumor, a ver si por lo menos me hacen el favor. Una bola. Ministro, ya que esta entrevista empezó medio rara con esa pregunta de Jorge, vamos a hablar de tierras raras, que parece ser el tema de moda. Se ha armado toda una polémica alrededor del tema a raíz de la visita de Marco Rubio, a raíz del comentario del presidente en cuanto a la cantidad proyectada de toneladas posible. Cuéntenos, en este momento, ya después de haber pasado todo eso, la visita de Rubio, de todo esto, los estadounidenses estaban aquí hablando de tierras raras porque efectivamente seríamos una de las principales reservas y ya ellos lo tienen certificado, se quieren quedar con ellas. ¿Cómo es el asunto? Y me gustaría también agregar esa pregunta de quién introdujo el tema o mostró el interés, si nosotros en explorar esa posibilidad. Es por ahí que hay que comenzar. Y yo creo que eso es muy importante porque siempre se tejen muchas conjeturas alrededor de este tema y de cualquier otro, y siempre hay una teoría de conspiración y muchos elementos que uno desde dentro pues a veces le llama mucho la atención. Pero la verdad, la realidad es que quien ha mostrado interés desde el principio en desarrollar la tierra rara, entendiendo su sentido estratégico en el mundo, ha sido la República Dominicana. La República Dominicana es que da todos los pasos del lugar en ese sentido. ¿Por qué se involucra y se contrata al cuerpo de ingenieros en Estados Unidos para acelerar el proceso? Porque nosotros lo que estamos tratando de hacer es ver cómo aceleramos el proceso. Obviamente, para Estados Unidos esto tiene una importancia geopolítica. Claro que lo tiene. Uno no puede negar las cosas, pero realmente de donde ha partido el interés, de donde ha partido el deseo de acelerar su proceso, precisamente para beneficiar a la República Dominicana de esta situación estratégica, pues ha sido el mismo gobierno dominicano y el presidente Luis Abinader ha puesto mucho énfasis en este aspecto. Entonces, han surgido muchas conjeturas en este sentido. Yo he tratado de aclarar precisamente para mantener las expectativas en su lugar. Y claramente, si bien nosotros estamos acelerando el proceso de exploración y creo que hemos venido siendo exitosos en este sentido, todo esto tiene una serie de procedimientos internacionales y una serie de procedimientos que hay que llevar para poder llegar a un potencial, vamos a decir, proceso exitoso. Y para eso hay que seguir una serie de pasos. ¿Qué estamos haciendo ahora? Bueno, estamos, como dije, en un proceso acelerado de exploración que involucra sondeos, la colocación de calicatas para medir y tratar de determinar la cantidad de material que existe en la reserva de Ávila.
¿de dónde viene el monto que el presidente ha presentado? Bueno, porque ya se pueden inferir de los estudios, pero él fue muy claro. Él habló de inferimiento. Lo otro es que cuando él ofrece la cantidad, cuando se hablaron de los 100 millones de toneladas, se está hablando de material bruto. Y quiero explicar eso. ¿Qué sucede? ¿En qué etapa, como mencioné, estábamos? En la etapa de exploración. Este año, en el primer semestre de este año, nosotros vamos a poder determinar el recurso, como se llama en términos de mineralogía. O sea, usted determina el recurso que le da una cantidad potencial de material. Ahora bien, ese material es bruto. ¿Por qué el material es bruto? Porque el próximo paso es entonces determinar reserva. ¿Y cómo usted determina reserva? Usted determina reserva mediante la aplicación de la mineralogía, que no es más que, recuerden que las tierras raras son diferentes elementos. Y esos elementos, usted tiene que, para poder dar un valor económico y una cantidad neta, porque del material bruto, que en el caso dominicano es la bauxita, usted puede entonces encontrar la porción de los diferentes elementos de tierras raras en la bauxita. Y de ahí, pero usted tiene que aplicar la mineralogía para determinar el valor neto de tierras raras y cómo conjugan los diferentes elementos. Además de eso, ¿en qué condiciones está el material? Si está muy apegado a la arcilla, si está menos apegado a la arcilla. Todo eso se determina a través del proceso de mineralogía, el cual nosotros debemos terminar en el primer semestre del 2026. Entonces, ya usted tiene un valor certificado de reservas, que es el valor neto, que entonces es comparable con la cifra que andan algunos expertos en la materia, porque algunos expertos en la materia. Y errólogos son. Yo reconozco que yo no lo soy. Yo he tenido que ir aprendiendo. Pero algunos expertos pues han hablado de eso, de las cantidades que tiene China, de las cantidades que tienen otros países. Pero estamos comparando peras con manzanas. Se está hablando de valores brutos versus valores netos. Ministro, y eso es muy importante entender. En esta etapa del proceso, ministro, ya están... Pero perdón, nadie puede decir ahora mismo cuántos son los valores netos, porque al no haberse hecho la mineralogía, usted no puede decir, bueno, cómo cada elemento conjuga y el valor que puede representar cada uno de los elementos en su estado. Ministro, en esta etapa del proceso, ¿ya están interviniendo expertos estadounidenses? Y si es así, ¿en el marco de qué? Porque aún no hay un acuerdo de colaboración. Sí. No ha sido gobierno. No hay como bien usted dice, no hay un acuerdo de colaboración con el gobierno. Nosotros lo que hemos contratado a un grupo de técnicos. Es una contratación. Que es el cuerpo de ingenieros de los Estados Unidos que, señores, hace este tipo de trabajo porque son expertos en todo lo que tiene que ver con los sondeos de tierra y demás. Son muy reconocidos. Pero son contratados por el Estado Dominicano. Son contratados por el Estado Dominicano para hacer ese trabajo. Usted dijo el cuerpo de ingenieros y lo que quisiera es también darle el espacio de que la gente entienda que cuando se habló de cuerpos militares estadounidenses en República Dominicana, estaba hablando de eso. Y sumado a eso... Son científicos, son técnicos... No son, la gente se imagina que son unos soldados que están llegando, nada que ver con eso. Una pregunta, ministro. Dentro de su declaración ahora usted dice, yo reconozco que no soy experto. Claro. Cuando yo le hacía el comentario del tema del Ministerio de Turismo, yo no voy a volver para allá, no se preocupe, es porque si algo todos le podemos reconocer
es que en un momento desde Azonadores y desde distintas organizaciones y actuando a modo privado, ha sido un ente importante dentro del desarrollo del turismo en el país. Y mucha gente lo esperaba desde allí por esa práctica. Pero la gente no esperaba verlo en el Ministerio de Energía y Minas. Es entender desde su perspectiva cómo es ese proceso de recibir el llamado del presidente y decirle, Joel, va para Energía y Minas. ¿Cómo es eso? Y cómo usted se prepara para asumir tú estabas ahí cuando... No lo revelemos. No, miren, señores, obviamente, por lo menos en mi caso, yo debo ser claro. Yo estoy aquí para colaborar con el gobierno dominicano desde el día 1. Desde el principio, yo personalmente no me he adscrito a ninguna institución. Yo estoy ahí para colaborar donde se me requiera. Y obviamente, bajo esa bandera, el presidente pues siempre tiene la potestad de, más o menos en los términos que tú lo has expuesto, pues disponer de esa disponibilidad. Y prepararse para eso, ¿cómo es? Bueno, lo que yo siempre he sido un gerente. Eso es lo que yo siempre he sido. Siempre he trabajado desarrollo de distintos proyectos. He tenido que manejar situaciones diferentes. Mi origen, si bien es el turismo, pero en el turismo yo comencé hace casi 30 años. Precisamente porque yo era, en ese caso, en el grupo VHD, lo recuerdo, vicepresidente de planificación y desarrollo de nuevos negocios. Y los nuevos negocios que el grupo estaba desarrollando en ese momento era el negocio turístico. Entonces, lo mismo que me tocó hacer con el turismo hace casi 30 años, pues me ha tocado hacer en diferentes escenarios en mi vida posterior, y me ha tocado también hacerlo en este caso en el gobierno. Por lo tanto, para mí no es extraño el entrar en un escenario nuevo y pues obviamente aplicar las técnicas gerenciales para echar hacia adelante los distintos proyectos. Siempre entendiendo de que siempre ha sido importante para mí rodearme obviamente de los técnicos adecuados en las áreas donde yo tengo que... Pero realmente hay una serie de procedimientos, de aspectos de seguimiento, de gerencia que son sumamente importantes para lograr los objetivos. Hay mucha gente que sabe de muchos temas, pero sin embargo no sabe ejecutar ni dar un paso adelante. Ahora, ministro, esa es la realidad. Y me disculpan. Ministro, volviendo al tema de las... Hay mucha gente que sí son muy buenos criticando lo que el otro está haciendo. Eso sí. Mencione 300 nombres. Esos son... Este muchacho, Mire, ministro, Cosito. volviendo al Lo tema... que no sé es por qué esa fue la introducción para la intervención de Máximo. Volviendo al tema de las tierras raras, ministro, nosotros como país tenemos exportaciones de ciertos rubros que hemos cometido quizás un error estratégico de exportar lo bruto y no procesar. ¿Pudiera iniciarse con la tierra rara o se tiene contemplado de que lo que se extraiga ahí pueda procesarse y hacerse el producto terminado desde la República Dominicana que pueda servir de incentivo para la creación de nuevas zonas francas y entonces generar inclusive muchísimo más empleos que la misma explotación? Definitivamente esa es una posibilidad en este caso. Sin lugar a dudas, desde el principio el presidente por eso ha creado la empresa Emidón, que tiene la responsabilidad de desarrollar estos proyectos. La empresa está en formación y sin lugar a dudas, pues la idea es, aunque sea haciendo, pues obviamente los joint ventures del lugar, pero tratar precisamente de que el involucramiento del gobierno y el involucramiento
en el mayor, o tratar de llegar hacia el mayor cantidad de valor agregado en el proceso, pues sin lugar a dudas esté presente. Obviamente, los estudios que se están haciendo, los análisis, el estudio, no lo mencioné ahorita, como entre la declaración de recurso y reserva, que es el periodo comprendido entre el año 25 y 26, está el llamado estudio de prefactibilidad, que también parte de la mineralogía. Y ese estudio de prefactibilidad también lo que te va a decir es la viabilidad financiera y dónde y bajo qué proceso usted puede lograr ese objetivo. Y entonces ahí se determina qué tan factible es explotar el mineral o explotar el elemento, más bien, corrigiendo, y qué tan factible es el involucrarse más en el procesamiento o en su defecto, pues, operar de otra manera. Ministro, el tema de las tierras raras ha causado mucha suspicacia porque nosotros como dominicanos... Todo aquí causa suspicacia. Sí, eso sí es cierto. Pero todo. Óigame, hasta cuando iban a construir la 27 de febrero, aquí había... Hay ciertos temas que tienden a ser un poquito más sensibles porque nosotros los dominicanos en ocasiones hemos tenido malas experiencias con otros países o acuerdos que vienen a explotar recursos en nuestro país y quizás los beneficios a veces vamos en desventaja. ¿Han estipulado ustedes, a ver, lo que nos va a costar en términos económicos o cómo nos vamos a beneficiar nosotros en términos económicos o de un posible acuerdo con los Estados Unidos en relación a las tierras raras? No, como mencioné, ahora mismo nosotros estamos reservando el completo control del proceso. Okay. Bien. Con la idea de tener la flexibilidad de tomar las mejores decisiones una vez se hayan determinado principalmente las reservas, que es lo que permite, pues obviamente, para usar un término, bancarizar este proceso. Y en eso estamos. Pero para ponerte otra idea, que aquí todo se crea óigame, yo recuerdo en la década del 90, cuando, ustedes no sé si se acuerdan de una elefanta que se llamaba Mami. Aquí se armó todo un reperpero para mover a Mami del zoológico viejo al zoológico nuevo. Yo con eso, yo uso eso de ejemplo para explicar las características de nuestro país en este sentido. Todo un reperpero. ¿Por qué se pagaron 4,000 pesos de grúa? Y el presidente Balaguer tuvo que intervenir para mover a Mami del zoológico. Dios mío. Ministro, usted mencionaba los joint ventures como una manera de viabilizar las explotaciones mineras. Hay muchas personas que se preguntan, ¿por qué para el oro de Cotuí necesitábamos a la Barrick? ¿Por qué para el ferroníquel de Bonao y esa zona necesitábamos a Falcondo? Es que República Dominicana no puede por sí sola hacer esa labor de extracción minera y no tener que compartir ese dinero con más nadie. Bueno, la verdad es que aquí sí hubo esa experiencia. Y la experiencia no fue buena. En el la caso Rosario Dominicana. De la Rosario Dominicana. Entonces yo creo que eso dejó una lección importante en ese aspecto. La verdad es que en el caso de la extracción de oro y la extracción de otros minerales son muy especializados con un nivel de tecnología importante. Y como digo, cada circunstancia debe ser analizada en su individualidad para poder llegar a una conclusión. Y la verdad es que en los casos anteriores ha probado mejor pues el involucramiento de una empresa extranjera conocida y experta. Señor, el mundo de la minería es complejo y estas empresas, que no son muchas, hay diferentes niveles de empresas, donde son muy pocas en el mundo que tienen la capacidad de explotar minas del tamaño, porque nosotros no estamos conscientes de lo que es esa mina de oro, que en este caso la de Pueblo Viejo, exactamente, que no es que el gobierno dominicano se le puede hacer difícil. Es que a otras empresas mineras se le puede hacer. Claro. La cantidad de capital, por ejemplo, que se requiere para este tipo de operación,
pues sin lugar a dudas es un reto importante para un país como República Dominicana que tiene limitantes desde el punto de vista fiscal. Ministro, yo he cometido un error durante toda mi vida que he mantenido, lamentablemente, además de ese. Es que yo, antes de tener el dinero en los bolsillos, ya está distribuido y gastado. Entonces, yo no sé si de alguna manera se ha hecho una estimación de rangos de recursos que podrían salir desde el tema de tierras raras y si hay un estimado de cómo impactaría el presupuesto nacional, el PIB, cómo impactaría si es esta cantidad de toneladas de tierras raras o sea, en ese proceso si se ha hecho algún rango de estimación desde el Ministerio de Energía y Minas. La verdad es que es muy temprano todavía como por los pasos que yo he explicado. Se requiere de la mineralogía y se requiere, pues obviamente, del estudio de prefactibilidad para poder llegar a esas conclusiones que tú mencionas, pero los inferimientos sí te pueden decir de que las cantidades pudieran ser importantes y que claramente en esa misma línea el impacto también pudiera ser importante. Déjenme decirle algo, y sobre todo en el ambiente estratégico, es decir, estamos hablando de unos elementos que están presentes en prácticamente todos los productos que son de la nueva tecnología. Es decir, usted está viendo un elemento que no es que te está diciendo que va a ser demandado, está siendo demandado ahora, es que es de lo que va a estar mayormente demandado en los próximos años. Entonces, eso te dice también claramente de que puede ser muy estratégico, va a ser muy importante hacia el futuro, pero es muy temprano para llegar a esas conclusiones. Y lo otro que yo siempre menciono cuando hablo de minería, que mucha gente no cae necesariamente en esta idea, es que es contracíclico. Y por eso es importante desde el punto de vista estratégico para la economía dominicana. ¿Y qué significa que es contracíclico? Contracíclico es que cuando que la minería, sobre todo los productos que son reservas o que son estratégicos, el caso del oro, y en este caso pudiera ser de la tierra rara, que cuando la economía mundial está vamos a llamarle en baja, por alguna situación o por algún problema geopolítico, el precio de estos materiales, minerales o elementos sube. Entonces, ¿qué significa eso? Que te sirve de contrapeso para cualquier baja que tú puedas tener en otros sectores importantes de la economía. Y yo uso como ejemplo, en el caso dominicano, en la pandemia. Poco se dijo, pero los recursos de la minería en medio de la pandemia fueron fundamentales para mantener a flote la economía y para mantener a flote, junto con unas emisiones que se hicieron, para mantener a flote el programa FASE. Mencionamos esta semana sí. De que los mineros nos han rescatado en varias ocasiones. Sí. Así es. Ministro, yo quiero que volvamos, porque ya pasamos por allí, al tema de Barrick. Pero si mis compañeros me lo permiten, antes de la pregunta de Barrick, yo quiero saber su reacción a esos consejos que le dio el doctor Fernández sobre las tierras raras, dando los lineamientos de qué es lo que tiene que hacer el gobierno. Bien. Bueno, yo pienso que es un partido de oposición y yo pienso que yo no tomo los comentarios de manera negativa. Yo pienso que en ese caso, pues, la Fuerza del Pueblo, a través de su presidente Leonel Fernández, pues dieron las recomendaciones de lo que ellos entendían que era importante para tomar en cuenta. Y yo no creo que haya dicho nada. O sea, se habló de transparencia, lo cual esto es un baluarte de este gobierno. Pues se hicieron algunas recomendaciones específicas sobre la gobernanza. Y yo creo que yo lo tomé como en ese caso
lo tomé como una posición constructiva. Sí, Yo- sí, claro, yo- claro. Porque no lo- todos, no todos lo- aspiramos a eso, Sí. transparencia Claro, y un buen manejo. Sí, yo no, pero no sé si, pero honestamente yo lo tomé de esa manera. Y qué bueno que la oposición toma nota y toma Está pendiente. importancia y está pendiente de temas que pudieran ser estratégicos y fundamentales, no solo para este gobierno, sino El país. para el futuro de la República Dominicana. Ministro, el tema de la presa de cola de Barry. Ay. Todo este conflicto que se ha dado, como suele ocurrir en esos casos, después que ya está todo coordinado, negociado, toda la gente contenta porque los van a relocalizar. Siempre viene una pedrada. Siempre sale un cura con una pedrada, siempre vienen unos de otros lugares para tratar de aprovecharse de la situación. Yo dije en estos días, esta semana, y se lo debo decir a usted, porque usted no estaba en ese momento, seguramente nos estaba escuchando, pero yo dije que responsablemente decía que a mí me parecía que en ese caso en particular el gobierno le faltaba un poco más de firmeza, porque yo hubiera llegado a dar un golpe en la mesa y decir, señores, ya esto está resuelto con quien hay que resolverlo. Bye. Y no permitir que esa gente que vive de esos negocios traten de atentar contra algo que es absolutamente beneficioso para el país y para esa comunidad. Con todo esto que quiero preguntarle, ¿cómo va eso? ¿Se va a resolver a corto plazo o vamos a seguir perdiendo el tiempo en eso? Bueno, yo sigo confiado en que se va a llegar a un acuerdo. Lo que nosotros hemos estado más enfocados precisamente es en el diálogo con los comunitarios. Y yo lo que quiero hacer la salvedad es que, contrario a lo que se puede pensar, hay muchos temas, como bien tú mencionas, que han sido acordados. Y le doy un resumen muy, muy rápido. Son alrededor de 653 asentamientos. Es decir, 653 familias que van a ser movidas, reubicadas. De esas 653 familias, habían diferencias en alrededor de 118. Ustedes saben que en estos procesos, y voy a tratar de ser lo más imparcial posible desde este punto de vista, no se hacen unos censos para determinar las familias que aplican. ¿Qué puede pasar? Bueno, pues vamos a decir que en el censo pueden no haber detectado algunas personas que estuvieran allí, pero también pudo haber pasado que algunas personas, como pasa en estos procesos, se meten luego de que los procesos. Entonces eso genera unas diferencias. Habían unas 118 diferencias, de las cuales, 119 diferencias, de las cuales 101 se lograron acordar. Es decir, quedaron pendientes 18 casos en los cuales no había acuerdo. El otro elemento importante, porque estos reasentamientos no se limitan simplemente a construir una vivienda, se le entrega unas tierras, se le valoran los productos que tienen sembrados y obviamente todo esto genera pues una compensación. En cuanto a los valores de los productos, es donde ha habido otra diferencia, y en este caso, de los 81 productos que fueron evaluados, había acuerdo en 71. Es decir, hay 9 productos que son los que faltan por definir. Sí debo hacer mención que en el cual hay una diferencia. Uno de ellos es el más importante, que es el cacao. Eso es así. También hay algunas diferencias en las valoraciones de los terrenos. Y esas son las diferencias que vamos a decir quedan. ¿Qué procede? Bueno, lo que procedía era pues llamar al diálogo. La situación que se da, la que tú mencionas de la piedra y demás, no tuvo que ver directamente, como bien ustedes mencionan, con ese proceso. Sí tuvo que ver porque es verdad que hay otros grupos que se involucran y demás, cierran el paso, hay que abrir el paso y obviamente se dan estas situaciones. Tuvo más que ver con limitaciones en la vía que en el proceso de negociación. Eso es lamentable, pero
yo sigo confiado en que vamos a llegar a un acuerdo. Se ha pedido el apoyo de la Iglesia Católica, se ha pedido el apoyo también del Defensor del Pueblo, que han colaborado bastante. Y nada, ahí está el proceso y ahí vamos. Ministro, energía eléctrica. ¿Qué se está haciendo Perdóname, desde Karina, el ministerio? antes de irme Déjame concluir la pregunta. eléctrica. ¿Qué se está haciendo desde el ministerio para suplir la creciente demanda de energía eléctrica en el país? Bien, tú mencionaste algo cierto, importante, e importante. La demanda de energía en el país ha crecido de una manera importante. Creció 6.6% en el 2023, casi un 8% el año pasado, es decir, viene creciendo de forma importante. Yo como ejemplo menciono, para que la gente tenga una idea, en el año 2012 la producción de energía en República Dominicana era algo más de, no llegaba a 12,000 gigavatios. El año pasado, es decir, 12 años después, la producción de energía en el país y por ende la demanda cerró casi en 24,000 gigas, es decir, se duplicó en 12 años. Hay países en los cuales ha decrecido la demanda de energía en ese periodo. Un poco para que colocar en contexto tu pregunta. ¿Cómo se responde a eso? Pues seguir impulsando proyectos de inversión. Y sobre eso debo decir que hay muchos proyectos de inversión en términos de energía en la República Dominicana. ¿Energía renovable, ministro? Sí, ahí voy. Tanto térmica como renovable. En términos de energía térmica, es decir, que es la convencional, en el caso dominicano la principal cantidad de proyectos que vienen son a gas. Hay unos 2.179 megavatios, sí, ese es uno de ellos. 2.179 megavatios que pudieran estar listos en el 2028. Claro, comenzando con algunos que estarán listos este año. Parece mucho tiempo eso. No, por eso quiero Parece mucho tiempo. Este año tienes la entrada de Energía 2000 en Manzanillo hacia final de este año, que son 420 megavatios. Tienes la entrada de Energas 4, que son 130 megavatios para el mes de julio de este año. Y tienes también, que por cierto, ayer estuve por allá, estuve por Boca Chica viendo el proyecto. Está también el cierre de ciclo de SIVA, que son otros 68 megavatios. Todos esos más de 500 megavatios se van a añadir en este año 2025. Entonces tienes otros dos proyectos en el este del país para el 2027, uno de 420 megavatios y otro de alrededor de 260 megavatios. Y tienes dos plantas grandes que son llamadas bloque 1 y bloque 2. Eso también es en Manzanillo, de 414 megavatios cada uno, que están para finales del 2027, principios del 2028. Eso en energía térmica son los principales proyectos que tenemos en carpeta, que le estamos dando seguimiento para que verdaderamente de cara al 2028, no quiere decir que antes, porque antes vamos a tener también, pero vamos a seguir creciendo de manera importante, pues haya una seguridad energética importante en la República Dominicana. En el caso de energía renovable, debo decir que en cuanto a energía, en el año 2020 teníamos 600 megavatios de energía renovable. Cerramos el 2024 con algo más de 1.300 megavatios, es decir, se duplicó la cantidad de megavatios en términos de energía renovable, principalmente energía solar, algo eólico y muy poca biomasa, pero tenemos algo de biomasa. De cara al periodo 2024-2028, hoy día ya hay, y ustedes van a ver una lluvia de inauguraciones constantes de proyectos de energía renovable. Hay 18 proyectos en desarrollo en estos momentos para más de 1.000 megavatios. Pero además de eso, tienes en proceso de aprobación, es decir, concesiones que han sido otorgadas de manera, vamos a decir, preliminar y en el proceso del licenciamiento,
tienes otros 2.000, más de 2.000 megavatios. Perfectamente, yo siendo conservador, nosotros podemos hablar de que del periodo 2024-2028 vamos a más que duplicar de nuevo la cantidad de energía renovable en el país. Por supuesto. Entonces, sí le vamos a vender energía a Puerto Rico. Lo que es difícil de la gente, obviamente nosotros estamos generando una cantidad tan importante de oferta energética que el país perfectamente podrá estar en condiciones de llegar a acuerdos como el caso de Puerto Rico para poder suplir energía y para poder también garantizar seguridad energética. ¿Por qué seguridad energética? Porque ante un evento de una catástrofe, claro, pues obviamente tenemos energía dos vías. Si le da una catástrofe a Puerto Rico, normalmente no nos da a nosotros. Si nos da a nosotros, pues no le da a Puerto Rico. Y desde ese punto de vista, también es importante. Pero Puerto Rico tiene un déficit importante. Sí, tiene y la razón por la cual la tiene es algo que va en dirección, vamos a llamarle contraria al caso dominicano. Ellos tienen problemas para poder atraer la inversión por las características que tienen que tener. En el caso nuestro, nosotros hemos sido muy exitosos atrayendo la inversión. Sí. Y la verdad es que las condiciones están dadas para que aquí siga creciendo la inversión y que eventualmente aquí en República Dominicana por el valor de las tierras, por los procesos que nosotros tenemos establecidos de aprobaciones y la verdad como nosotros hemos percibido, manejado la inversión tanto local como extranjera. Debo decirles algo. En los últimos 2 años, el sector eléctrico ha sido el segundo receptor de inversión extranjera en la República Dominicana, con más de $1.000 millones en el año 2024, más de $1.000 millones, 1.071 para ser exacto, en el 2023. En el 2023, porque estamos esperando en las cifras definitivas del 2024, solamente separado por $40 millones por el que quedó en primer lugar, que ustedes saben cuál es. Ahora, ministro, extraordinarios planes a nivel de generación y eso de verdad que hay que destacarlo y reconocerlo. Sin embargo, el tema de la distribución sigue siendo un dolor de cabeza. Hay un plan que está siendo ejecutado con el tema de los... A él no le gusta que le digan apagones, Marrancini, pero es un plan de racionamiento planificado, por decir de alguna manera. El propio presidente en la semanal decía que el tema de los apagones era prácticamente insostenible. ¿Será que hace falta el tema de las alianzas público-privadas, por ejemplo, para lograr que haya real inversión en la parte de la distribución? A ver si ocurre como está pasando con la generación. Sí, miren, respecto, claramente el sector eléctrico, tú tienes que mantener un equilibrio, igual que todo en la vida. Si tú tienes un incremento importante de la demanda, tienes que responder con oferta, pero tienes que realizar las inversiones de lugar en transmisión, que son las arterias y las venas del sistema, y también tienes que responder con inversiones importantes en distribución para poder mantener el equilibrio. Obviamente, nuestro talón de Aquiles, sin lugar a dudas, está en la distribución. Y eso hay que reconocerlo, eso es histórico y ha sido el gran reto de todas las autoridades que han estado al frente del sector. Pero esto solo se responde con medidas, muchas medidas, señores, que no necesariamente son las más populares, porque eso es la verdad. O sea, para tú arreglar y para tú enderezar estos entuertos, pues sin lugar a dudas tiene que haber cambios, ¿no? Hay medidas que tú tienes que, como dice, si sigues haciendo lo mismo que han hecho a lo largo, vas a seguir teniendo los mismos resultados. Entonces, desde ese punto de vista, la gente aquí, sí, todo el mundo está de acuerdo cuando le preguntan, hay que reducir el déficit eléctrico. Todo el mundo lo dice, pero cuando se explican cuáles son las medidas necesarias para hacerlo, pues como dicen en términos sencillos aquí en el dominicano, se arma el juidero. Lo más breve posible, ministro. El 5... Sí, pero nada más para terminar la idea.
sí hay que seguir invirtiendo en tecnología para seguir cambiando los transformadores, los medidores eléctricos. Hay que reducir, hay que mejorar, no el cobro, porque aquí el cobro está bien, es la facturación. Y obviamente hay que buscar la manera de que la gente pague su energía. Claro, la gente, muchos están en disposición de pagar, pero hay otros que no están en disposición de pagar. Y y ese proceso, en la medida que vaya avanzando, pues obviamente se va a sentir. El tema del control de oferta, yo estoy de acuerdo, son medidas de corto plazo para reflejar el valor de un activo. ¿Por qué? Yo lo he dicho antes, si la gente no recibe la energía el 100% del tiempo y no la paga, pues nunca la va a valorar. Pero es verdad que no es sostenible en el tiempo, eso es correcto. Y obviamente se verán o se van viendo mejoras en ese aspecto, porque, como bien lo dijo el presidente, no es sostenible en el tiempo. Ahora bien, eso no quiere decir que los esfuerzos de seguir mejorando la facturación y que la gente pague su energía se van a detener ahí. O sea, obviamente los esfuerzos van a seguir en esa dirección y sí vamos a tener, pues obviamente siempre una queja en ese sentido, porque esa es la realidad. Yo sí estoy de acuerdo con algo, y es que al final de cuentas, el que paga su energía debe recibir su energía. Así de claro. Y esa es la realidad. Lo otro que hay que entender también es que todas estas conexiones ilegales y toda esta situación que se da sobrecargan las redes y sobre todo los transformadores. Entonces, muchas de las interrupciones que se dan no son la programación de la oferta, sino que son averías que se producen precisamente por esas interconexiones. La gente no se da cuenta que si usted tiene en su sector, en su circuito, un transformador con una capacidad X y la gente se conecta de manera no programada, de manera artesanal a esos circuitos, pues obviamente va a tumbar el circuito. Artesanal, por no decir ilegal, ¿verdad? Correcto. Una cosa, ministro, lo más breve posible, que estamos sobre el tiempo ya. Hay un 5% de la explotación minera que debe ir a las comunidades. ¿Cómo se mide ese impacto? ¿Está yendo realmente a las comunidades? ¿Hay resultados tangibles sobre eso? Sí, obviamente existen consejos provinciales que se encargan de administrar esos fondos junto con los ayuntamientos, pero desde mi punto de vista yo reconozco que hay una zona que hay que fortalecer y la idea, yo pienso que la creación de un fideicomiso que le dé todavía mucho más transparencia y mucho mayor fortaleza. Ay, yo como vegana se lo pido, se lo suplico, esos fondos mineros, papá Dios. Debe ser la respuesta, porque para que la minería se siga desarrollando en el país, tiene también que haber una respuesta positiva a las comunidades. Las comunidades tienen que sentir no solo el derrame que se ve en las comunidades, eso es cierto, pero tiene que verse en una mejoría importante en su infraestructura pública y que se vea aquí, bueno, señores, la presencia, que se sienta la presencia de la minería en esas zonas del país. Yo soy un fiel creyente en eso y no estoy de brazos cruzados con eso. Y vamos a ir viendo algunas propuestas en ese sentido. Me la mandó Máximo la pregunta. Espero el apoyo cuando llegue el momento de eso, porque siempre habrán detractores. Claro, así es. Ministro, nos hemos tomado más del tiempo, pero no quiero dejar de preguntarle entonces antes de despedirlo. No. ¿Mejor ministro de Energía y Minas que ministro de la Presidencia? No me toca a mí. Yo simplemente
No, pero ¿cómo me se siente presento. usted? No en cuanto a desempeño, en cuanto a cómo siente usted, cómo se siente como ministro de de un Energía y ministerio Minas o o como ministro de Presidencia. No. A mí me ha gustado todo lo que he hecho y la verdad que me sentí muy a gusto como ministro de la Presidencia, trabajando muy cerca al presidente. Me gustó mucho la cantidad de proyectos que teníamos allá, la variante, eso es muy interesante. Pero no hay duda también que tengo que reconocer que el Ministerio de Energía y Minas pues también es muy interesante porque primero son dos temas que en cada uno de ellos es un mundo. Hay muchas oportunidades de mejorar, de trabajar de la mano con todos los participantes en el sector. Y realmente para mí ha sido o está siendo una experiencia, la verdad que maravillosa. Y no tengo más que dar gracias por la oportunidad de estar presente en ambos sectores. Y el de hidrocarburos, que no hemos hablado, la exploración de hidrocarburos. Quedaron temas. Que verdaderamente, pues, uno debe sentirse contento de ser parte de algo en momentos donde tú sientes que están habiendo importantes transformaciones. Sí. Ser parte de algo así, yo creo que es una gran satisfacción. Bueno, ministro, gracias una vez más, como siempre, por estar acompañándonos en No Se Diga Más. Como siempre, muy amable. Y viene un segundo capítulo entonces para hablar de hidrocarburos. De acuerdo. Amigos, el ministro de Energía y Minas, Joel Santos, con nosotros. Gracias a ustedes por acompañarnos. No Se Diga Más por Top Latina.